Buen día, comunidad de jurídicos abogados. Quien les habla, Germán Gómez. El día de hoy estudiaremos el caso de una trabajadora de nacionalidad venezolana, quien prestaba su servicio en el municipio de Melgar, Tolima. Estudiaremos cómo sus empleadores omitieron el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes a seguridad social. Estudiaremos y revisemos el caso. Muy buenos días. Ante la suscrita juez primera civil del Circuito con Conocimiento de Asuntos Laborales de Melgar, Tolima, hoy 26 de julio de 2024, siendo las 9:01 de la mañana, se da inicio a la continuación de la audiencia consagrada en el artículo 72 del Código Procesal del Trabajo y en ella dictar la sentencia que en derecho corresponda, tal como se dispuso en anterior oportunidad. Dentro del proceso iniciado por la señora Mildred Maigualida Jiménez contra Diego Fernando Villarraga y Carolina Salazar Rodríguez, Servicios Ambientales y Vacacionales de acción del proceso 73-449-3103-001-2023-0007400. Para efecto del registro de quienes comparecen, se concede el uso de la palabra a cada una de las personas que nos acompañan. Por la parte demandante se va a presentar el apoderado, luego la demandante y luego igual el apoderado de los demandados y los demandados. Buenos días, su señoría, para usted, su despacho y los demás integrantes de esta diligencia. Quien les habla, Germán Alejandro Gómez Suárez, identificado con la cédula para efectos de notificaciones, carrera primera 816 en la ciudad de Ibagué, correo electrónico geralejogomez@gmail.com, abonado celular 316-722-1111, perdón, actúa en la presente diligencia como apoderado de la parte demandante. Señora Mildred. Buenos días, mi nombre es Mildred Maigualida Jiménez. Bueno, doctor William. Buenos días, su señoría. Buenos días para el doctor Germán, para la señora Mildred, para las demás personas participantes en esta audiencia. Mi nombre es William Necker Prado. Bueno, entonces, de esta manera ha quedado ya clausurado el debate probatorio. Las pruebas que se habían decretado, pues que eran las de interrogatorio de parte y testimoniales, solamente la del señor Diego, ya han quedado debidamente recaudadas, por tanto se declara clausurado el debate probatorio. La presente decisión se notifica a las partes en estrados. Parte demandante. Sin observación, señora juez. Parte demandada. Sin ninguna observación, su señoría, gracias. Bueno, a continuación, entonces les voy a conceder el uso de la palabra, apoderados, para que presenten sus alegatos de conclusión. Por favor, sean muy breves y ceñidos a lo que pues corresponde alegar de conclusión. Señor Diego, usted me está pidiendo el uso de la palabra hace rato. Cuéntenos, ¿qué necesita? Doctor, yo quiero que quede algo muy claro. Es que el señor Diego está diciendo ahí que trabajó 15 días, un poco de días, y el señor vino de Ibagué. Señor Diego, digamos que la declaración del señor Diego se tendrá en cuenta en su momento oportuno, que será el momento de dictar la sentencia, ¿sí? Pero pues ya lo que él haya dicho o no haya dicho, pues ya eso se valorará en la sentencia como tal, pero pues yo no puedo dejar que usted diga que sí es cierto o no lo que dijo el señor Diego, porque pues eso se valorará donde corresponde. Bueno, no hay ningún problema, ya yo escuché quién era el señor Diego, si él había desempeñado alguna labor, ya todo eso se dijo aquí pues en la práctica de las pruebas, entonces ya su valoración será pues en el momento en que se dicte la sentencia. Ah, bueno, señor Diego, gracias. Bueno, entonces, apoderado parte demandante, tiene el uso de la palabra. Gracias, señora juez. Es claro para este representante judicial como para el despacho
que aquí con mi prohijada, la señora Mildred, se dieron las 3 causales del contrato de trabajo. ¿Cuáles son? La prestación personal de servicio, la remuneración, como un hecho que dieron por cierto en la contestación, y obviamente la subordinación, que quedó más que todo demostrada. Es claro que la jurisprudencia basta solamente con demostrar la prestación. La jurisprudencia, obviamente, la Honorable Corte Suprema de Justicia de Sala Oral, quien ha manifestado que no solamente le basta al trabajador demostrar la prestación personal del servicio, eso hecho que se demostró de manera clara para darse ya como tal la relación laboral. 2. En el material probatorio, un segundo. En el material probatorio anexo a esta demanda, también se anexaron las conversaciones que por WhatsApp sostenían mi representada, la demandante, la señora Mildred, con los demandados. Como se indicó en el interrogatorio, cada uno de los demandados aceptó reconocer el número que se les preguntó. Ese número que se les preguntó de manera clara se identifica en el aporte que se hizo a la prueba. De manera clara, la señora juez puede identificar los extremos de la comunicación, es decir, entre la señora Mildred y la señora Carolina, entre la señora Mildred y el señor Diego, en la cual se puede ver claramente el interregno de la relación laboral, desde cuándo comienzan los mensajes, que hay de manera clara deja entrever que arrancaron desde el mes de noviembre del 2022. Y asimismo, finalizando las conversaciones, se puede evidenciar que finalizaron los primeros días de marzo del 2023. De igual forma, en la contestación de la demanda, aceptaron que a la señora Mildred se le pagaba. De forma clara, aceptaron sin ninguna contraposición el hecho 5. Y igualmente el hecho primero de que parcialmente que existió una relación laboral entre ellos. De manera clara también el señor Diego manifestó en su declaración que ella evidentemente trabajó entre 3 y 4 meses, que es el interregno de la relación laboral. También manifestó el señor Diego, demandado en este proceso, que evidentemente la señora Mildred lavaba los platos, que ella ayudaba de vez en cuando en la cocina del hotel. Revisando la primera audiencia que se realizó, en esa grabación el mismo señor Diego dice que sí, que en la misma es cuando usted la revisa, señora juez, que fue para la fecha que solicitaron la amparo de pobreza. En esa misma grabación, el señor Diego manifiesta que evidentemente le deben las prestaciones sociales y el salario a la señora Mildred. No por ello es que hacen una oferta iniciando esta audiencia, unos emolumentos que la deudan a la misma. Asimismo, la señora Angie Carolina manifestó que evidentemente el celular de ella fue quien en esa grabación ya consta. Las conversaciones si usted revisa detalladamente, señora juez, y yo le pido ese favor en aras de la sana crítica y en la valoración de las pruebas, en esos audios de WhatsApp se ve claramente el manejo que tenía mi representada en el hotel. Ahí claramente ella le decía, los demandados le manifiestan a ella y dice, mire, va tal cliente, va. Hay un audio donde dice, el cliente va por Cocorico, Cocorico, los que conocemos, está a la entrada de Melgar, prepara los alimentos. Hay audios donde le manifiestan a ella, mire, tiene que hacer mercado esto, ¿qué hay de mercado? ¿Qué no hay? Ella le dice, no hay esto, compre esto. Le dicen el menú del día, le piden que si ya arregló, si usted lo revisa, señora juez, le dice ya arregló las habitaciones. Ella le envía en la misma comunicación fotos de las habitaciones ya terminadas,
con el ánimo de que ellos tengan constancia de que se realizó el trabajo y que se está haciendo en las condiciones que ellos exigen. Asimismo, la señora Angie Carolina, nuevamente en su interrogatorio, le manifiesta a este despacho que sí, que evidentemente ella también le colaboraba en la cocina. Manifiesta que las órdenes las recibía del señor Diego. Y que también se desempeñaba en las quehaceres familiares cuidando a los niños. Y es más, en las conversaciones que se aportaron ahí hay unas fotos de la señora Mildred representada con los niños, que evidencia que también de alguna forma se prestaban estas actividades. Notó este representado que era de mucha sorpresa para la señora juez el que mi representada ayudara en cocina, fuera mucama en el hotel, ayudara en el aseo y niñera. Y por lo que se deja ver es que el horario de mi representada era de 7 de la noche y no se sabía hasta qué horas terminaba. Entonces, en ese interregno de tiempo, pues es muy fácil desempeñar todas las labores. Sí, no quiere decir que es que sea niñera y puede decirle a los niños, venga a la cocina y me acompañan mientras yo termine de cocinar esto. En fin, de esto se trataba, de alguna forma no era de desconocer que no le relacía, sino en ese interregno se podía hacer. Obviamente, en los audios de las conversaciones se puede ver que habían días de pronto que no estaban todos los clientes, no estaba el hotel muy lleno, y de alguna forma, pues mi representada ejercía las labores de niñera. Igualmente el testigo Diego, de forma clara manifestó por qué fue que se retiró la señora Mildred. Él claramente manifestó que no le pagaban los salarios. Él, asemejando las conductas del señor Diego y la señora Carolina, también manifestó que a él tampoco le cancelaban. Entonces, ¿qué vemos acá, señora juez? Acá vemos, este es el caso de una señora de nacionalidad venezolana, a la cual por necesidad buscó trabajo y le dieron trabajo en el Hotel Ambiental y Vacacional DB. Y en aras de esa necesidad de trabajar, de suplir sus necesidades básicas que todo ser humano tiene, pues empezó a trabajar. ¿Qué vemos acá? El aprovechamiento de esa necesidad del señor Diego y la señora Carolina. ¿Aprovechamiento en qué? No pagarle los salarios que por ley le corresponde. Ellos dicen, no, que es que de buena gente, no, con todo respeto, señora juez, pero es que acá el trabajo que desarrollan los operarios no es de buena gente ni de buena voluntad. Lo hacen para recibir una retribución de un horario que se cumplía, como se manifestó, de 7 a.m. a p.m. no había, porque como lo manifestaron los testigos, muchas veces están en temporada, fines de semana, había que atender los clientes que estaban en la piscina, en los bares. Entonces acá lo que vemos es que se aprovecharon de una persona en condición de vulnerabilidad, condición que la Corte Constitucional ha amparado de manera amplia las condiciones que los venezolanos o los ciudadanos venezolanos que han venido a trabajar y buscar oportunidades de trabajo en este país, en este estado. Condiciones que no se pueden ser aprovechadas y desconocidos derechos esenciales, sí, derechos esenciales. Y no se pueden de alguna forma vulnerar la dignidad humana de la señora Mildred, porque aparte que le vulneraron la dignidad humana, ahí hasta de alguna forma en los comentarios que hicieron encontramos que hubo de alguna forma vulneración a la dignidad de ella como persona. ¿Por qué vulneración? Porque el ser humano tiene derecho al descanso, señora juez, a un descanso confortable, a realizar trabajos dentro del horario
que el mismo Código Sustantivo de Trabajo consagra, que son máximo 48 horas a la semana, los cuales acá vemos que de alguna forma pues no se cumplieron, ¿sí? Y la señora Mildred, muchas veces por desconocimiento de la normatividad vigente, pues lo aprovecharon de manera clara, lo aprovecharon los demandados. Entonces, en ese sentido vemos cómo por esa condición de vulnerabilidad fue aprovechado por los demandados, recibiendo retribución, porque es que los servicios mi cliente los realizaba en un establecimiento de comercio, ¿sí? Y ese establecimiento de comercio recibía una retribución. Si usted mira, señora juez, las conversaciones de la señora Mildred le envía los pagos que los clientes realizaban por ese hotel. Y ni siquiera prestando un servicio que era remunerado, le cancelaron a mi cliente los emolumentos que corresponden por ley. Ahora bien, vamos a hablar del término de la mala fe. Pues claro que existe una mala fe de parte de los empleadores. Estoy hablando del artículo, puntualmente el artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo. Estoy hablando también del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, porque como bien se demostró, el interregno fue 21 de noviembre a 11 de marzo del 2023. Los demandados debieron haber consignado en un fondo de cesantías a más tardar el día 15 de febrero del 2023 el pago de cesantías correspondientes al año 2022, hecho que no fue realizado. Como tampoco se aportaron, en esta demanda se les solicitó que se aportaran los documentos de los pagos, tampoco aportaron los pagos. Acá lo que se les reconoció es un pago realmente de 400 pesos, pero y que ellos también reconocieron, pero no, realmente no aportaron ningún documento de pago que diera la luz a este despacho de que realmente tenían la voluntad de pagarle. Entonces, como le acabé de mencionar, no cancelaron las cesantías en el fondo el día 14 de febrero del 2023, hecho que lleva obviamente a una indemnización por lo mismo. Como tampoco el pago de salarios, como bien sabemos, y lo han manifestado los demandados, le han intentado reconocerle 2.600.000 de salarios que no se han consignado, no han sido pagados. En tal sentido, también se hacen, señora jueza, acreedores a la sanción moratoria del artículo 65. Y mala fe porque, claro, mala fe porque se aprovecharon de la dignidad, de la condición de necesidad de una ciudadana venezolana que vino a Colombia a buscar trabajo, que encontró trabajo en un hotel, prestando servicios en un establecimiento de comercio donde se recibía donde recibían una contraprestación, recibían una utilidad, lo que llamamos nosotros, una utilidad. Los demandados recibían una utilidad por los servicios prestados de mi representada, de la señora Mildred, y tampoco le reconocieron esos salarios y esos emolumentos a que ella tenía derecho. En tal sentido, señora juez, y como acá el abogado de la parte demandada no presentó excepciones de mérito ni excepciones previas, le solicito de manera respetuosa acceder a las pretensiones de la demanda, se condene a los demandados a las pretensiones incoadas y se les reconozca en su criterio condenas ultra y extrapetitas, si hubiese lugar, señora juez, como los intereses moratorios por el no pago de los emolumentos salariales y las debidas indemnizaciones por la mala fe en que actuaron los empleadores contra mi cliente. Trabajar 4 meses y pagarle hacerle un solo pago de 400.000, eso no tiene ninguna justificación. En horarios de más de 12 horas diarias, desconociendo el máximo de horas trabajadas, que son de 48 horas, sin el pago de prestaciones sociales, sin el pago de aportes sociales, sin el pago de intereses, cesantías, primas, dotación, horas extras. Acá lo que encontramos es un verdadero caso de un aprovechamiento, de un desconocimiento de la ley y de aprovechamiento de una vulneración de una ciudadana venezolana que vino a Colombia a prestar su tiempo y a dar su mano de obra para generar riqueza hacia unos empleadores que nunca le cancelaron salarios. No es más, señora juez.
Gracias, doctor Germán. Doctor William tiene el uso de la palabra. Bueno, a continuación lo que resta es dictar la sentencia que en derecho corresponda, pero para ello pues debo suspender esta audiencia y señalar fecha para dictar la sentencia, como quiera que pues tengo señalada otra audiencia y no alcanzaría, o sea, igual tengo que hacerle el análisis a todas las pruebas que se recaudaron y no alcanzaría a emitirla inmediatamente o por lo menos haciendo un receso porque tengo pues otras audiencias previamente señaladas. Entonces vamos a suspender esta audiencia y se va a dictar la sentencia que corresponda el próximo viernes 26 de julio, viernes 26 de julio de 2024 a las 9 de la mañana. Las partes quedan notificadas en estrados. Mientras Carolina vuelve, vamos a dar inicio. Ya les dije hace un momento que la finalidad de esta continuación de la audiencia pues es dictar la sentencia que en derecho corresponda. Sentencia que está basada en lo que se pidió y lo que se probó. Como antecedentes se tienen entonces que Mildred Maigualí, por conducto de apoderado judicial, demandó a Diego Fernando y Carolina Salas solidariamente a la Sociedad Servicios Ambientales y Vacacionalmente por Diego Fernando Villar, para que se declarara que entre estos existió un contrato de trabajo en el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2022 al 11 de marzo de 2023, el cual fue terminado por culpa imputable al empleador. En consecuencia, solicita se condene. Dame un segundito, yo los silencio porque es... En consecuencia, solicita se condene al pago de las acreencias laborales, tales como auxilio de cesantías con sus respectivos intereses, primas de servicios, vacaciones, indemnización por terminación del contrato por causa imputable al empleador, indemnización moratoria, indemnización por no consignación de cesantías, auxilio de transporte, intereses moratorios, extra y ultrapetita y costas procesales. Como solución a ese problema jurídico, pues para que se configure una relación laboral es necesario que se reúnan los elementos establecidos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, cuáles son la actividad personal del trabajador, la continua subordinación o dependencia de éste respecto del empleador y un salario como retribución del servicio. Asimismo, prevé el artículo 24 de la misma codificación que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo. Presunción que, tal y como lo ha reiterado la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, las sentencias SL 1420 del 3 de mayo de 2018, SL 2480 del 20 de junio de 2018 y SL 2536 del 4 de julio de 2018, se afianza con la acreditación de la prestación personal del servicio. Y al invertirse la carga de la prueba, le corresponde a la parte demandada, presunta empleadora, desvirtuarla, acreditando que el servicio sobrevino en ejecución de un contrato de otra naturaleza. Por tanto, debe verificarse la concurrencia de los tres requisitos establecidos, siendo de carga de la trabajadora la prestación personal del servicio a favor de los demandados, teniéndose expuesto en los hechos de la demanda que Mildred Maigualí prestó sus servicios desde el 21 de noviembre de 2022 hasta el 11 de marzo de 2023, fecha en la que fue terminado de manera unilateral el contrato de trabajo por culpa imputable a los empleadores ante el no pago de salarios y prestaciones sociales. De las pruebas recaudadas en el plenario se advierte que los demandados al momento de contestar la demanda por intermedio de apoderado judicial en amparo de pobreza admitieron como cierto el hecho quinto en cuanto a la existencia de la relación laboral y los extremos de la misma, entendidos estos desde el 21 de noviembre de 2022 al 11 de marzo de 2023. Asimismo, en interrogatorio de parte absuelto por el demandado Diego Fernando Villar, visto al minuto 2:16:45 a 2:59:43 del PDF 51, aceptó que Mildred Maigualida Jiménez Vivas trabajaba en el Centro Vacacional Santa Bárbara, así como también lo refirió Angie Carolina, minuto 3:01:10 PDF 51 y minuto 25 segundos a 38:10 del PDF 52. Manifestaciones estas que constituyen confesión al tenor de lo indicado en el artículo 191 del Código General del Proceso aplicable por remisión normativa.
En el mismo sentido, el testigo Diego Fernando Rodríguez Lozano, quien manifestó haber trabajado para los demandados en el centro vacacional por recomendación de la demandante, aseguró que ésta trabajaba allí mismo y se dio cuenta de las labores desarrolladas, pero no recuerda fechas ni le consta el salario devengado por la trabajadora. Por tanto, fácil es concluir que Mildred Maigualida y sus servicios personales a favor de los señores Diego Fernando Bianchi y Carolina Rodríguez, ejerciendo las labores de servicios generales y doméstica en el Centro Vacacional Santa Bárbara de Melgar, como refirió el demandado, se llamaba el mismo, abriéndose con ello paso a la presunción contenida en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, la que no fue derruida por los demandados, por cuanto no demostraron que las labores realizadas por la demandante estuvieron ausentes de subordinación y dependencia, carga que le correspondía al extremo pasivo, conforme lo señaló la Corte Constitucional en sentencia C-665 de 1998, al precisar que, abro comillas, el empleador, para desvirtuar la presunción, debe acreditar ante el juez que en verdad lo que existe es un contrato civil o comercial y la prestación de servicios no regidos por las normas de trabajo, sin que para ese efecto probatorio sea suficiente la sola exhibición del contrato correspondiente. Será el juez, con fundamento en el principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, artículo 53 de la Constitución Política, quien examine el conjunto de los hechos por los diferentes medios probatorios para verificar que ello es así y que en consecuencia queda desvirtuada la presunción, cierro comillas. Finalmente, ha de analizarse la remuneración por la prestación personal del servicio, la que, según lo indicado por la demandante en su interrogatorio de parte, era un salario mínimo. El testigo Diego Fernando Rodríguez Lozano nada le consta al respecto y los demandados precisaron que nunca se pusieron de acuerdo en ello. Pese a lo anterior, ha de darse aplicación a lo indicado en el artículo 145 del Código Sustantivo del Trabajo, en cuanto a que salario mínimo es al que todo trabajador tiene derecho a percibir para subvenir a sus necesidades normales y a las de su familia, el que habrá de tenerse en cuenta para efectos de las condenas a que tenga derecho la demandante por cada uno de los años en que se desarrolló la relación laboral, es decir, para el 2022 de 1 millón de pesos y para el 2023 de 1.160.000 pesos. Ahora, en aplicación de las facultades extra y ultra petita y ante la confesión de los demandados en cuanto al no pago de salarios, habrá de condenarse al pago de los mismos. Así, del 21 de noviembre al 31 de diciembre de 2022, la suma de 1.300.000 pesos, y del 1 de enero al 11 de marzo de 2023, la suma de 2.745.337, para un total de 4.045.337, suma a la que se le debe descontar 400.000 pesos, que fue el abono aceptado en interrogatorio de parte de la demandante, para un total por salarios de 3.645.337. Acreencias laborales. Según el artículo 249 del Código Sustantivo del Trabajo, al terminar el contrato de trabajo se pagará como auxilio de cesantía 1 mes de salario por cada año de servicios y proporcionalmente por fracción de año. El numeral segundo del artículo 99 de la Ley 50 del 90 prevé que el empleador pagará al trabajador intereses del 12% anual o proporcional por fracción, lo que se traduce en que, causadas las cesantías a 31 de diciembre de cada año, es procedente el pago directo al trabajador por este emolumento. El artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo la consagra como obligatoria para todos los empleadores pagar en junio y diciembre de cada año la prima de servicios. Y el artículo 186 de la misma codificación señala que los trabajadores que hubiesen prestado sus servicios durante un año tienen derecho a 15 días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas. Asimismo, el artículo 189 ibidem prevé que para su compensación en dinero se tomará como base el último salario devengado por el trabajador. Por ello, la liquidación de las acreencias laborales solicitadas y a las que tiene derecho la demandante son las siguientes. Por concepto de cesantías del año 2022, que corresponde del 21 de noviembre al 31 de diciembre, la suma de 108.333,33 pesos. Para el año 2023, que es del 1 de enero al 11 de marzo,
228.778 para un total de cesantías de 337.111.000,33 centavos. Intereses a las cesantías por el 2022, 1.408 pesos con 33 centavos. Para el 2023, 5.414 pesos con 41 centavos, para un total de intereses a las cesantías de 6.822 pesos con 74 centavos. Primas de servicios por el año 2022, 108.333 pesos con 33 centavos. Al 2023, 228.778 pesos, para un total por concepto de primas de servicios de 337.111.000 pesos con 33 centavos. Por vacaciones, que aquí se pagarán proporcional al tiempo laborado, se tiene por el 2022 62.833,33, por el 2023 114.389 pesos, para un total de 177.222 pesos con 33 centavos. El gran total por concepto de acreencias laborales es la suma de 858.267 pesos con 73 centavos. Indemnización por despido sin justa causa. Conforme lo prevé el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, en todo contrato va envuelta la condición resolutoria por incumplimiento de lo pactado, con indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable. Asimismo, señala que en caso de terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa comprobada por parte del empleador, o si éste da lugar a la terminación unilateral por parte del trabajador por alguna de las justas causas contempladas en la ley, el primero deberá al segundo una indemnización que dependerá de la clase de contrato, si es a término fijo o indefinido. Al respecto, según la sentencia SL 18082 de 2016, emanada de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en los casos en que se alegue la forma de terminación del contrato de trabajo, el trabajador debe demostrar el despido y el empleador la existencia de la justa causa. En el subyúdice, la trabajadora adujo como causa de la terminación de la relación laboral el no pago de salarios en el periodo en que prestó sus servicios, lo que también fue aceptado por los demandados en su interrogatorio de parte, justa causa que se encuentra enlistada en el numeral sexto del literal B del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, referida a, abro comillas, el incumplimiento sistemático sin razones válidas por parte del empleador de sus obligaciones convencionales o legales, cierro comillas, siendo procedente la imposición de tal condena que asciende a la suma de 1.160.000 pesos, que corresponde a 30 días de salario, tal como lo consagra el numeral primero del literal A del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Indemnización por no consignación de cesantías. Al haberse declarado la existencia del contrato de trabajo y condenado al pago de acreencias laborales solicitadas, habrá de accederse a dicha indemnización por las causadas de la fracción de noviembre y el mes de diciembre de 2022, por cuanto las de 2023, al haber cesado la relación laboral, debían pagarse directamente a la trabajadora. Entonces, por dicho periodo, teniendo en cuenta el salario de la época, que era 1.000.000 de pesos, nos da un total por indemnización por no consignación de cesantías de 866.667 pesos. Indemnización moratoria. El artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo señala que la misma será procedente cuando a la terminación del contrato de trabajo el empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidas, la cual no es automática, por lo que es menester y siguiendo la jurisprudencia. ¿Quién se me fue? El doctor William. Por lo que es menester y siguiendo la jurisprudencia nacional, entrar a examinar la buena o mala fe con que actuó el empleador para determinar si su intención fue la de evadir el pago de las acreencias laborales. Permítanme un segundito, ahí termino el párrafo, permítanme un segundo que el doctor se vuelva a unir. Intento invitarlo nuevamente y no rechaza la invitación, entonces vamos a continuar.
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 1 de marzo de 2011, radicación 39912, enunció el significado de buena y mala fe del empleador. Al respecto, señaló, abro comillas, planteadas así las cosas, primeramente es de recordar que de conformidad con la jurisprudencia adoctrinada, la buena fe equivale a obrar con lealtad, con rectitud y de manera honesta, es decir, se traduce en la conciencia sincera, con sentimiento suficiente de lealtad y honradez del empleador frente a su trabajador, al que en ningún momento ha querido atropellar sus derechos, lo cual está en contraposición con obrar de mala fe, de quien pretende obtener ventajas o beneficios sin una dosis de probidad o pulcritud. Cierro comillas. Entonces, al haberse probado la existencia del contrato de trabajo entre las partes, el no pago de las acreencias laborales obligatorias a la finalización del mismo y la conducta renuente asumida por los demandados Diego Fernando Villarraga Usique y Angie Carolina Salazar Rodríguez, ello es suficiente para acceder a tal condena, que corresponde a 38.667 pesos diarios a partir del 12 de marzo de 2023 hasta cuando se verifique el pago, tal como lo prevé el citado artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Se niega la pretensión de condena por concepto de intereses moratorios, en razón a que se accedió a la indemnización moratoria como sanción por el no pago de salarios y prestaciones sociales, y acceder a ellos constituiría una doble sanción. Finalmente, se ha de negar la condena solidaria a la Sociedad Servicios Ambientales y Vacacionales de BESAS, pues de conformidad con lo indicado en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, son contratistas independientes y por tanto verdaderos empleadores y no representantes ni intermediarios las personas naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficios de terceros por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva. Pero el beneficiario del trabajo o dueño de la obra, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio, será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tenga derecho los trabajadores. Solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso o para que repita contra él lo pagado a esos trabajadores. Como se evidencia en el certificado de existencia y representación legal de la Sociedad Servicios Ambientales y Vacaciones aportado con la demanda, visto al PDF 03 del expediente digital, dentro de su objeto social se señala, abro comillas, captación, tratamiento y distribución de agua, transporte de carga por carretera, recolección de desechos peligrosos. Alojamiento en centros vacacionales, otros tipos de alojamiento, expendio a la mesa de comidas preparadas, otros tipos de expendio de comidas preparadas, organización de todo tipo de eventos, banquetes, bodas, fiestas y reuniones. Asimismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo en general todas las operaciones de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualquier actividad similar, conexa o complementaria o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad. Tal como quedó demostrado en el presente caso, la demandante prestó sus servicios personales a los demandados en el Centro Vacacional Santa Bárbara, según lo indicado por el señor Villarraga, pues ni la demandante ni el testigo sabían el nombre del establecimiento, es decir, que los servicios no fueron prestados para cumplir con alguno de los objetos sociales de la empresa, ni tampoco aparece en dicho certificado que la misma tenga un establecimiento de comercio con el nombre de Centro Vacacional Santa Bárbara, como para que deba ser condenada al pago de los salarios y acreencias laborales de manera solidaria. Tampoco habrá condena en costas a cargo de los demandados por encontrarse amparados en pobreza y así disponerlo el artículo 154 del Código General del Proceso aplicable por remisión normativa. En mérito de lo expuesto, el Juzgado Primero Civil del Circuito con conocimiento de procesos laborales de Melgar, Tolima, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido entre Diego Fernando Villangi y Carolina Salazar Rodríguez y Mildred Maigualida Jiménez Vivas como trabajadora en el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2022 al 11 de marzo de 2023, conforme se indicó en la parte motiva de esta providencia. Segundo,
Condenar a Diego Fernando Villangi Carolina Salazar a pagar a Mildred Maigualida Jiménez Vivas las siguientes sumas y por los siguientes conceptos: 3.645.337 por salarios, 337.111.000 pesos con 33 centavos por auxilio de cesantías, 6.822 pesos con 74 centavos por intereses a las cesantías, 337.111 pesos con 33 centavos por primas de servicios, 177.222 pesos con 33 centavos por vacaciones, 1.160.000 pesos por concepto de indemnización por despido sin justa causa, 866.667 por indemnización por no consignación de cesantías, 38.667 pesos diarios a partir del 12 de marzo de 2023 hasta que se produzca el pago por concepto de indemnización moratoria. Tercero, negar la condena por intereses moratorios por los motivos indicados. Cuarto, negar la condena solidaria a la Sociedad Servicios Ambientales y Vacacionales de SAS conforme se anotó en precedencia. Quinto, no condenar en costas en razón al amparo de pobreza que beneficia a los demandados. La presente decisión se notifica a las partes en estrados y se advierte que contra la presente decisión no proceden recursos por tratarse de un trámite de única instancia, pero les voy a correr traslado por si tienen una solicitud distinta de interponer los recursos, si es una aclaración o una complementación. Parte demandante. Su señoría, conforme con el fallo. Muchas gracias. Apoderado demandados. Sin ningún reparo, su señoría. Gracias. Listo. No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da por finalizada siendo las 9:34 de la mañana. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y que tengan un feliz resto de día.